Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eternidad.
siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Jesús. Para ti sea toda la gloria, Señor. Tú que venciste en aquella cruz y resucitaste, Señor, al tercer día. Tú eres el único digno, Dios. Gracias, Padre. Gracias por el gran amor que nos has mostrado. Precioso eres, Jesús. Gloria a Dios. El día de hoy he puesto por título a este mensaje Fe en Marcha. Fe en marcha. Estábamos hablando ahorita de un concepto. ¿Qué dijimos? ¿Que fe es qué? Cumplir la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios se cumpla para mi vida. Eso es fe. ¿Qué pasaría si yo te digo que a lo mejor alguna de las cosas que tú estás pidiendo en una supuesta fe no son parte de la voluntad de Dios y por eso no han llegado a tu vida? Porque tú puedes decir, es que yo tengo mucha fe, pero no se ha dado. Tengo mucha fe, pero yo a lo mejor no es el tiempo. Tengo mucha fe, pero a lo mejor no lo he sabido pedir. ¿Y qué tal si yo te digo, pues sí, tú crees tener fe, pero realmente no es que tengas fe,
Estás pidiendo algo contrario a lo que Dios quiere para tu vida y por eso no te lo ha dado. Porque muchas veces pedimos, cuando decimos tener fe, pedimos. Cuando decimos tener fe, agarramos los versículos de la Biblia que nos gustan y los declaramos, ¿verdad? Pero ¿qué hay de decir, ¿será lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué hay de la voluntad de Dios en medio de las situaciones? Porque si se trata de fe, no podemos esperar que sea todo a como nosotros creemos, a como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque yo no puedo esperar que sea todo a como yo quiero, a como yo creo. Porque la misma palabra de Dios dice que a veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos de mala forma, ¿verdad? Que pedimos lo que no nos conviene. Y es que el corazón y la mente del ser humano muchas veces nos van a llevar por un rumbo equivocado. ¿Por qué? Porque deseamos lo que el mundo nos ofrece. Nos han enseñado en el mundo que una buena persona tiene que vivir de cierta forma. De hecho, yo he escuchado aún dentro de la iglesia que una buena persona no se debe de enfermar. Una persona, un buen hijo de Dios que obedece al Señor todo el tiempo, no se debe de enfermar. Y entonces la gente que se enferma dice, ¿y ahora en qué me equivoqué? Porque estoy enfermo, eso debe ser porque no obedecí a Dios. Es consecuencia del pecado, que claro, el pecado tiene consecuencias y cuando hacemos cosas indebidas va a haber una consecuencia. Pero cuando se llegan a enfermar piensan que es consecuencia de un pecado. Y entonces ellos mismos comienzan a condenarse. ¿Qué pasa si yo te digo que tal vez no es así y Dios permitió que sucediera eso con un propósito? Un sustento bíblico a este respecto es cuando Lázaro se enfermó y murió. Recuerda las palabras de Jesús cuando dijo, esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. O sea, no solamente el hecho de que se haya enfermado, sino el hecho de que hasta murió. Es para la gloria de Dios. Dios permite cosas en tu vida, en mi vida, para ser glorificado a través de tu vida y de mi vida. Otro ejemplo tenemos a Job. ¿Qué pasó con Job? ¿Recuerdan la historia de Job? Tenía todo, tenía mucho. Y entonces vino Satanás, se acerca a Dios y le dice, bueno, lo que pasa es que este hombre alaba tu nombre y te obedece porque le das todo. A ver, quítale sus bienes, quítale su salud, quítale a su familia y a ver qué va. Y Dios permitió que le dijo a Satanás, adelante. Si tú crees que eso es lo que está pasando, te doy permiso de que tomes sus bienes, de que tomes su salud y que tomes a su familia, pero no toques su vida. Solamente te doy permiso de su salud, pero no de su vida. Y entonces este hombre, dices tú a veces, ¿y por qué Dios lo permite? Porque quiere ser glorificado. Y yo te voy a preguntar algo. Simple y sencillamente quiero que pienses en algo. ¿No es para ti un privilegio que tu vida produzca gloria y honra al Señor? Y a veces, ¿por qué nos quejamos de la situación que vivimos? A veces lo que más nos hace falta es pensar en por qué Dios lo permitió. Muchas ocasiones Dios permite que sucedan ciertas cosas en nuestra vida porque quiere darnos una lección y quiere que cambiemos el rumbo de nuestra vida. Pero muchas veces también Dios va a permitir que sucedan cosas en nuestra vida para ser glorificado. Si tú dices, a ver, pues estoy buscando al Señor realmente. No estoy, ¿cómo puedo decir? Mi vida está tratando de glorificar a Dios. Y estoy pasando por esta situación, ok. Muy seguramente, esta situación tiene un propósito de parte de Dios. ¿Cómo veríamos nosotros esta situación? Y es que el problema es que no nos damos cuenta que la fe debería llevarnos a practicar la palabra de Dios en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia. No solamente a confesar lo que a nosotros nos acomoda de la palabra de Dios. Miren, yo he escuchado a mucha gente hombres machistas que
agarran la Biblia para decir que la mujer se tiene que sujetar al marido. Así dice la palabra. ¿Quién dice que no? ¿Ve que la Biblia dice que la mujer se tiene que sujetar al marido? A ver, las hermanas, ¿sí o no? Pero dependiendo si el marido también está sujeto a la cabeza. No, la pregunta es que si la mujer se tiene que sujetar al marido, ¿sí o no? Así dice la palabra. Sí. Sí, ¿verdad? A ver, los maridos, ¿sí o no? ¿Verdad que la mujer se tiene que sujetar? Sí, se tiene que sujetar, es verdad. Pero también dice la palabra que el marido se tiene que sujetar a la cabeza, a Cristo como cabeza. Y entonces ahí es donde eso ya no la agarramos, ¿no? Confesamos por fe que mi esposa se tiene que sujetar, que mi mujer, que se tiene que sujetar a lo que yo digo, sí. ¿Y tú te sujetas a lo que Dios dice? Ahí ya no hay fe, ¿verdad? No, pues es que yo hago lo mejor, o sea, no, sujétate tú a Cristo y después deja que Cristo se encargue del resto. Es que no se sujeta y tú te sujetas a Dios. Es que en lugar de sujetarse está con sujeta. ¿Y tú? Y lo mismo decimos de los hijos, ¿verdad? Que nuestros hijos deben de honrarnos. Y es bien conocido ese mandamiento que honrarás a tu padre y a tu madre. Y decimos que es el único mandamiento con promesa. ¿Y cómo cierto o no? ¿Verdad? ¿Cómo lo recitamos? Tú me debes de honrar y me debes de respetar porque yo soy tu padre, yo soy tu madre y yo aquí mando. Y yo soy cabeza, yo soy... ¿Sí o no? ¿Qué crees que también dice la Biblia? Que padres no llamen a ir a sus hijos. Ah, caray, no, es que eso yo ni lo sabía. Bueno, pues ahora ya lo sabes. Y si realmente tienes fe, entonces tienes que buscar la forma de no hacer enojar a tus hijos con tu actitud, con tus palabras, con lo que tú haces. O sea, quieres que ellos te honren, pero estás buscando que ellos se enojen. Y yo creo que como seres humanos llega el momento donde dices... Eras muy mi papá y mi mamá, pero es que ya no sé qué hacer con esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Y díganme, ¿eso no es fe? Y es que el problema que muchas ocasiones queremos pasar recitando la palabra, pero cuando nos acomoda. ¿Y qué hay de sujetarnos nosotros a la palabra cuando no nos acomoda? Porque no es cómodo tener que estar haciendo caso a la voluntad de Dios muchas veces. Quiero que me acompañes rápido a un pasaje en Mateo. Capítulo 4. Vamos desde el capítulo 3, por favor. Mateo capítulo 3, los últimos versículos de Mateo 3. Quiero que vayamos viendo lo que está sucediendo de una forma un tanto cronológica. Mateo 3. Versículo 13, 14, 15, por favor. Y de ahí nos vamos a enlazar a Mateo 4, para que lo tengas a la mano. Mateo capítulo 3, versículo 13, 14 y 15 dice: un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan, ¿qué? Lo bautizara. Versículo 14 dice: pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Objetó Juan. Versículo 15 dice Jesús le contesta: dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es, ¿qué? ¿Con lo que es qué? Justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. ¿Qué es justo? ¿A qué se refería Jesús cuando hablaba acerca de que nos conviene cumplir con lo que es justo? ¿A qué se refería con eso? Esa expresión, ¿qué quería decir? Nos conviene cumplir con lo que es justo. ¿Con la palabra? ¿Qué palabra? La palabra de Dios, sí. ¿Sabes? La palabra justicia viene de una raíz que precisamente habla acerca de justicia, aquello que vemos nosotros como algo que cuando se quebranta una ley tiene una consecuencia, pero también viene de la raíz de palabra de Dios, la ley de Dios. Es decir, precisamente lo que dice nuestro hermano. Que cuando Jesús le dice nos conviene cumplir con lo que es justo, le está diciendo nos conviene cumplir con la palabra de Dios al pie de la letra. Y entonces, si Juan estaba predicando el bautismo en agua como algo que es parte
de la voluntad de Dios para el ser humano, ¿qué crees? Jesús tenía que cumplir con ese bautizo. ¿Y quién es Jesús? En ese momento, ¿quién es Jesús? Juan mismo lo reconoce. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, Jesús, siendo Dios, ¿tenía que cumplir con eso? Sí, imagínate, yo te voy a preguntar ahora algo. Si Jesús, siendo Dios, tiene que cumplir con su palabra, ¿quién eres tú para no cumplirla? Y para andar confesando lo que se te antoja y pidiéndole a Dios casi con exigencias que cumpla lo que dice su palabra. Digo, tú y yo nos podemos acercar a Dios en oración, con fe, como decimos, y decirle: Señor, necesito sanidad. Sí, está bien. Pero ¿qué hay de cumplir su palabra? ¿Por qué? Porque toda promesa de Dios siempre tendrá una condición para que se cumpla. ¿Qué hay de la condición? ¿La estoy cumpliendo? ¿O simplemente quiero que Dios cumpla aunque yo no haya cumplido? Porque entonces déjame decirte que no estás actuando en fe. Y vamos ahora más adelante, Mateo capítulo 4. Fíjense lo que pasa enseguida. Una vez que Jesús es bautizado, recordamos lo que pasa, ¿no? Viene una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, y ya sabemos todo lo que sucede. Pero en el capítulo 4 dice: luego de esto, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, versículo 1, 4:1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Fíjate, después de que ya había ayunado 40 días y 40... en un momento de debilidad en todos los sentidos. No sé cuántos de nosotros hemos tomado la decisión de ayunar. ¿Cuántos días es lo más que has soportado o aguantado un ayuno? ¿2 días? ¿1 día? ¿Unas horas? ¿Unas horas? Y después de unas horas, ¿cómo te sientes? Después de un día, ¿cómo te sientes? Ya cuando dices: ya ayuné desde las 8 de la mañana, son las 8 de la noche, ¿cómo te sientes? Hasta, cuidado con el perro, porque hasta ese me lo como. Desesperado, ansioso, angustiado, débil, cansado, sin ganas, ¿sí o no? Sí, o sea, no tienes... Imagínate 40 días. ¿Qué puede pasar por tu mente, por tu corazón? ¿Cómo te puedes sentir después de 40 días sin alimento? Muchos tal vez, ¿verdad? Nos desmayaríamos. Pero Jesús pasó 40 días. Dice la palabra de Dios que después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y entonces, en ese momento, imagínate que de pronto tú dijeras: ¿sabes qué? Hoy me propongo ayunar desde hoy a las 8 de la mañana hasta mañana a las 8 de la noche. O sea, todo el día de hoy y la mañana y la tarde de mañana. 36 horas aproximadamente. Bueno, 36 horas. Y que de pronto ya cuando estás como por las 30 horas que ya tu estómago estás, pero que ya dices, de pronto viene alguien y te dice: te traigo una hamburguesa si quieres, y tú: me faltan 5 horas para comer. ¿Qué pasaría por ti? Por tu cabeza, por tu corazón, ¿qué pasaría? Imagínate, y estamos hablando de un día. ¿Estamos de acuerdo? Ahora Jesús llevaba 40 días y 40 noches y dice en el versículo 3 de Mateo 4: el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que podríamos hacerlo. Y dice Jesús en el versículo 4, Mateo 4:4, Jesús le respondió: escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y seguimos más adelante. Yo quiero llegar a un punto específico. Dice versículo 5. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, versículo 6, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También el diablo se sabe la palabra,
También le dijo, escrito está. Bueno, ya que tú quieres citar la Biblia, yo también la puedo citar, le dijo el diablo. Versículo 7 dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Verso 8, de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Verso 9, todo esto te daré si te postras y me adoras. Verso 10, vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Verso 11, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Mira, esto es mucho de lo que nosotros hacemos también. Cuando estamos en cierto momento, andamos declarando la palabra. Así dice la palabra. Y así dice el Señor. ¿Cuántos has escuchado que dicen? Y así dice el Señor. Pero no se trata solamente de recitar la palabra. ¿Por qué? Porque, mira, Jesús tenía el poder de realmente hacerlo, no solamente declararlo. No solamente declarar que la piedra se convirtiera en pan, tenía el poder de que así fuera. No solamente tirarse al vacío y que también los ángeles, lo podía declarar, pero también podía pasar. De mucho le hubiera podido servir declararlo y decirle al diablo, ¿sabes qué? Escrito está, y te lo voy a demostrar que sí pasa, que Dios cuando dice cumple. Sí, es cierto, escrito está que si yo me tiro, Dios va a mandar a sus ángeles. Y también está escrito que no lo debo tentar, pero mira, por callarte la boca me voy a aventar para que veas que sí vienen sus ángeles. No, simplemente obedeció lo que él sabía. Sí está escrito eso que estás diciendo, no tengo por qué demostrártelo. Lo que sí te tengo que demostrar es mi obediencia al Señor, mi dependencia al Señor en medio de cualquier situación. Yo estoy dependiendo de Dios, no importa que tenga hambre, no importa que tenga necesidad, no importa nada. Mira, estoy en un momento difícil, pero mi conocimiento bíblico me hace depender totalmente de Dios. ¿Y qué me dicen de Efesios, donde dice que utilicemos la armadura? ¿Han escuchado la armadura? Cuando habla de la fe, ¿cómo utiliza la armadura Efesios? ¿Como un qué? ¿Cómo un qué? Como escudo. ¿Escudo? ¿Están seguros o están dudando? Ajá, pero la fe. ¿Tomemos qué? ¿El qué? El escudo de la fe. Yo quiero que vean algo. No es que se refiera a que la fe tiene armas y una de ellas es un escudo. No, la verdad es que Pablo nos está describiendo que la fe es el escudo. No es que haya muchas armas. ¿Y para qué nos sirve un escudo? Para protección. ¿Para qué más? Para evitar un ataque. Nos sirve, como dicen, para protegernos de dardos, de lanzas, de flechas, en aquel entonces, llevándonos a las guerras que había en aquel entonces, ¿verdad? Porque el día de hoy un escudo sería, pues prácticamente no serviría de mucho. Pero en aquel entonces que había lanzas, que había flechas, que había dardos, el escudo era muy práctico para la defensa. ¿En qué momento el escudo servía para andarse ganando carro? Y hoy en día andamos confesando que el Señor nos va a dar. Sí, claro que el Señor nos va a dar, nos quiere dar, pero ¿qué crees? Que para darte primero tienes que tener debes de tener un corazón preparado para recibir. Yo no solamente por confesar en una supuesta fe vamos a recibir. ¿Qué hay de tu obediencia previa a la palabra de Dios? Porque, ¿sabes? Muchas de las situaciones en las que hoy estamos metidos, por las cuales vamos a tomar un versículo bíblico para confesarlo y se cumple en nuestra vida, es decir, una situación financiera difícil. Y vamos a tomar un versículo y vamos a decir, el Señor así dice, y en el nombre de Jesús, y tengo fe que va a pasar. Una situación financiera difícil muchas veces no es más que cuestión de que nosotros descuidamos nuestras finanzas.
y que fuimos malos administradores de lo que Dios nos dio, que la palabra dice que administremos bien aquello que Dios ha puesto en nuestra mano. ¿Cierto o no? Y entonces, si yo tuviera la fe necesaria para ser un buen administrador, no necesitaría la fe para pedir que Dios me saque de un problema económico. ¿Y Dios puede? Puede, claro que sí. Pero ¿qué crees? Tu problema no está en que Dios pueda o no pueda. Tu problema está en que eres mal administrador, y por más que te saque de este problema, te aseguro que vas a entrar a otro problema igual. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo en fe lo que Dios te dice que hagas para evitar caer en un problema. Que cuides tu cuerpo. Andamos comiendo chuchería y media. Andamos comiendo cosas que nos hacen daño, metiendo a nuestro cuerpo aquello que nos perjudica. Cuando dice la palabra que debemos de cuidar nuestro cuerpo y confesamos, confieso en el nombre de Jesús que la sanidad y la restauración vienen a mi vida. No, antes de confesar, tapa tu boquita para comer lo que no te sirve. No te hagas daño a ti mismo en tu cuerpo. Eso es fe. ¿Por qué? Porque Jesús eso hizo. No solamente confesó, sino obedecía la palabra. Mismo Jesús, en algún momento de su historia, dijo: yo no hago lo que quiero, sino lo que escucho de mi Padre, eso es lo que hago. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que así vivimos la fe? Porque realmente eso es fe. Hacer lo que el Padre desea que hagamos. Señor, ¿qué deseas que yo haga en esta situación? Pues yo deseo que seas humilde y vayas y haga. Señor, pero es que si le hago así, esa persona, esta situación, ¿y qué tal si resulta mal? El Señor te lo está diciendo. Pero en muchas ocasiones, pensamos que le vamos a ganar a Dios a pensar. ¿Por qué queremos usar la fe solamente para confesar lo que nosotros queremos, lo que nos acomoda? Eso no es fe. Fe es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22 en adelante. Santiago capítulo 1, verso 22 en adelante. Dice la palabra de Dios: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Verso 23 dice: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es, de que no se peinó en la mañana, de que trae un gallito ahí, ¿verdad? De que no se lavó la cara. No me vean, no lo digo por ustedes, no lo digo por ustedes. Y dice: y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, ¿y qué dice? Y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición. ¿Cuál es la forma de recibir bendición? Practicar lo que has aprendido de la palabra. No vas a recibir bendición por confesar en el nombre de Jesús, en fe. Yo confieso que no, obedece la palabra. Y te aseguro que si obedeces la palabra, difícilmente tendrás que andar confesando cosas. Obedece, pon en práctica lo que has aprendido. Verso 26 dice: si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Qué es eso? Obedecer al Señor. ¿Te dices religioso? Eso de andar confesando, decretando, eso es porque te sientes muy religioso. ¿Realmente quieres mostrar que eres una persona de fe? Atiende la voluntad de Dios. Atiende la voluntad de Dios. Mantente limpio de la corrupción del mundo. Y dice que también ayudes a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. No que andes confesando y andes decretando. No somos nadie para eso.
¿Voy a utilizar la palabra para mi vida? Claro que voy a utilizar la palabra para mi vida, pero no solo lo que me conviene. No solo aquello que me acomoda de acuerdo a las circunstancias o aquello que pienso yo que me va a ayudar a salir de la situación. No, utilizo la palabra completa. Todo en la palabra es para mi bien. Dice la misma Biblia que la palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No dice que solo unos cuantos versículos los utilices para andar decretando y declarando, no. Dice que la palabra de Dios es con el fin de que seas perfecto. Perfecto ante Dios, perfecto ante su voluntad, ante su presencia, ante su propósito. La palabra es para perfeccionar nuestra vida y no para que andemos confesando cuando estamos en el hoyo. Antes de caer al hoyo, vive la palabra y te aseguro que difícilmente sufrirás consecuencias como esa. Vive la palabra. Eso es lo que tú y yo necesitamos, tomarnos de la palabra para vivirla, no para confesarla en el momento que nos acomoda. Confiésala sí, pero porque la estás viviendo, así como lo hizo Jesús. Vivía en la palabra, vivía en la voluntad y en el propósito de Dios para su vida. No solamente la confesaba porque sí, la practicaba cabalmente. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer, practicar. Como dice la palabra, Jesús es nuestro blanco perfecto. Practiquemos la palabra de Dios. No nos tomemos nada más de aquello que nos acomoda para andarlo diciendo, andarlo declarando y pensando que por eso se va a cumplir. No, iglesia. Vive conforme a la voluntad de Dios y te aseguro que todo será diferente. Te aseguro que tu vida será diferente. Te aseguro que todo va a cambiar para ti. Confía en el Señor, confía en cada letra que viene en su palabra y te aseguro que tu vida será transformada para bien. No dejes que el diablo te engañe pensando que no necesitas ciertas partes de la Biblia. Yo conozco gente que me lo ha dicho. No, la Biblia es un muy buen tema, pero hay cosas que no, toda la Biblia es palabra de Dios y toda la Biblia es su voluntad para el hombre y toda la Biblia es beneficio para el ser humano. Vive de esa manera y te aseguro que tu vida cambiará. Pon tu fe en marcha para obedecer la palabra de Dios. Pon tu fe en marcha no solo para declarar y pensar que lo que declaraste es lo que va a pasar. No, pon tu fe en marcha para hacer lo que Dios tiene para ti. Como esos hombres de fe que vivían en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento que conocemos, como Pablo, como Pedro, como esos hombres. Pon tu fe en marcha para obedecer la palabra. Y verás que el Señor hace grandes cosas en tu vida.